Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar mucho en nuestro programa de hoy del odio y del amor. Naturalmente estará toda la información y esas vueltas que damos también por el mundo para entenderlo un poco y de alguna manera ver también nuestra propia aldea. Antes era al revés, pinta tu aldea, pintarás el mundo. Ahora hay que echarle un vistazo al globo terráqueo para entender un poco más qué es lo que sucede en la Argentina. Vamos a iniciar nuestro programa con un discurso de odio, como no puede ser de otra manera, de Milei en el Museo del Holocausto, en el día de ayer. Basta con echarle un vistazo a la realidad actual para darse cuenta que de esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza. Esta vez en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamita. Una amalgama internacional de ideologías que han hecho causa común en contra del Estado y el pueblo de Israel, atribuyéndose responsabilidad por carencias propias o proyectando en ellos su inherente maldad. Es mentira. Fue la derecha, la peor, la nazi, la fascista, la que asesinó 6 millones de personas, la mayoría de ellos judíos. ¿De qué habla cuando piensa en otro tipo de complot? Estamos hablando del dolor más grande de la historia de la humanidad, el Holocausto, y él lo usa para expresar su odio, en esa particular manera que tiene de elegir a sus amigos. Los amigos de Milei son Trump, Bolsonaro, Netanyahu. Some very good friends of the State of Israel and the Jewish people. The Minister of Justice of Argentina, Mariano Libarona, he comes not only in his own person, but representing an incredible friend of Israel, the President of Argentina, Milei. He's breaking all the rules for the good. Han sido los odios los causantes de tanto daño a la humanidad. El odio a los judíos, el odio a los gitanos, el odio al extranjero, el odio al negro, el odio al pobre, esa aporofobia que hoy día rige de una manera particular en la República Argentina. Todo esto, el odio a los jóvenes pobres dentro del contexto de la pobreza en general. Mire usted lo que dice Cunio Libarona como prolongación de una política de Milei, que es justamente la política del odio. El texto de la ley, y todos me apoyaron. Y algunos incluso se ofrecieron ir a declarar al Congreso, en el sentido que tiene que haber un cambio. Hay mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad, y eso no se puede tolerar. Basta de impunidad, el que las hace las paga. Comete delito de mayores, pena de mayores. Sería mejor de hablar de la impunidad del gobierno y que el que las hace las paga rija, por ejemplo, para Milei y para todos los ladrones de Andis y de Libra. Si el que las hace las paga, si esto fuera verdad, estarían en complicaciones muy serias, muchísimo de los integrantes del actual gobierno. Pero el odio los domina. Ahora van contra los chicos, van a confundir todo, porque habrá gente que viendo los títulos de los diarios mafiosos de la derecha expresándose contra los jóvenes y sus delitos, pensarán que efectivamente vivimos en un mundo que es así. Le vamos a demostrar que no, pero antes escuchemos a esta sacerdotisa del odio que es Patricia Bullrich. La ley penal juvenil cambia todo. Hoy en Argentina, si tenés menos de 16 años, cometas el delito que cometas, no hay responsabilidad penal, no hay juicio, no hay condena. La ley penal juvenil cambia todo. Desde los 13 años en adelante hay proceso penal. Es un régimen juvenil con reglas, consecuencias reales y un proceso rápido. El que tiene 13, 14 o 15 años sabe lo que hace. Y si delinque, no puede volver a su casa como si nada hubiera pasado. Si sos menor de 13 años, la investigación del hecho, responsabilidad e intervención de organismos y tratamiento. Esto no es ideología, es terminar con la impunidad por edad, cuidar a los argentinos y poner límites claros.
Nunca seremos capaces de dimensionar el daño que ha hecho Patricia Bullrich en estos años en los que se siente con mucho poder, que naturalmente no viene de ella. Mire la placa, para que usted aprecie de inmediato cuánta mentira hay que desarrollar para ir contra los jóvenes pobres, que es lo que tienen en mente. 2.25% de las causas penales nada más son contra menores. Bajó 4,5% interanualmente la cantidad de causas. El 94% de los delitos son del tipo robo o hurto. Apenas el 0,6% de los crímenes son homicidios. Como dice el diputado José Gliński, se trata de una especie de marketing penal. ¿Por qué sirve meter otra vez el régimen penal juvenil o la baja de la edad de imputabilidad, que es el título marketinero para hablar del régimen penal? A mí, honestamente, me tiene sin cuidado. Si quieren poner en cero la edad de imputabilidad, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando haya una respuesta estatal acorde a lo que se busca. No sabemos qué hacer con los presos adultos, no hay lugar en las cárceles, cada persona que entra a la cárcel sale peor de lo que entró, se generan verdaderas organizaciones criminales en la cárcel y estamos hablando de si va a 13 o a 14, yo no tengo problema. Si la ponen en cero, que hagan lo que quieran, siempre y cuando ese niño, ese adolescente que cometió un delito, tenga una respuesta por parte del Estado que no sea el mero encierro, que lo va a convertir en una peor persona y probablemente en un peor criminal. Es verdad lo que dice Gliński, porque nos ponen a funcionar dentro de una mentira en la cual puede prosperar el deseo de ellos de distraernos, entre otras cosas, además de la porofobia, de ir contra los sectores vulnerables con una crueldad, con una impiedad que a veces uno se pregunta qué tienen de humanidad aún estas personas. Consiguen distraernos de los verdaderos problemas que hay. Ahora estamos todos discutiendo sobre la presunta delincuencia juvenil que no existe. Estamos viendo qué se hace con el Código Penal respecto a los jóvenes cuando la incidencia que tienen en la vida penal de la República Argentina es insignificante. Por supuesto que cuando aparece un joven que ha cometido un delito grave y se pasa 1000 veces, esto lleva a una confusión. Lo usan demasiado ciertos medios en la Argentina. El doctor Raúl Zaffaroni, la persona más respetable del mundo jurídico en la República Argentina, dice algo muy concreto sobre lo que pasa entre 14 y 16 años. Me parece que sería conveniente que discutan esas cosas y no otras cosas que le marca la agenda simplemente mediática. No tenemos en el país un serio problema de criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años. Y a partir de los 16 años hay responsabilidad penal plena. Por supuesto, sí, la delincuencia es siempre joven, pero en la faja etaria de los 16 y sobre todo de los 18 años para arriba. Entre los 14 y los 16 tenemos muy pocos casos de homicidio. De modo que llevar eso al centro de la discusión política y postergar todo lo otro es el juego del avestruz, directamente. Nada más grave que el Estado ausente para que exista ese margen de delincuencia. Donde no está el Estado, donde abandona su función, allí aparece el narcotraficante con su influencia, aprovechando la pobreza atroz de miles, de cientos de miles de jóvenes y convenciéndolos de ganar ese dinero fácil con un mandado en el que llevan algo de droga. Y así se empieza. Así puede abrirse el camino del delito para tantos jóvenes. Entonces lo que hay que insistir es en que el gobierno no puede abandonar esas zonas problemáticas. Tiene que estar más que nunca. La Iglesia lo hace muy bien, pero la Iglesia no alcanza. Es el Estado el que debe hacerse presente. Son las políticas públicas, como 1000 veces lo dijo esta señora. Una de las denominadas políticas indirectas de seguridad. Lo es la asignación universal por hijo, la generación de trabajo, porque la educación, la posibilidad de acceder a los bienes básicos de la sociedad es lo que realmente asegura que una sociedad pueda crecer más y mejor, dando igualdad de oportunidades a todos. Por eso digo que discutir esto, que si sí, que si 14, que 16, es desviar verdaderamente el problema. La verdadera
política de seguridad pasa por la seguridad objetiva, de tener, por ejemplo, buenas instituciones policiales, buenos jueces, y también por estas políticas indirectas como las que tenemos hoy. El documento de la Iglesia de estas horas es un aporte muy interesante, valiosísimo. Lo presenta página 12. Veamos, en primera instancia dice, es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de la imputabilidad y no considerar sus causas. La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad. Requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo, para el que es necesaria la grandeza pública. Nos preguntamos, dice la Iglesia, si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio pensamos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un integral total abierto a la esperanza. Mire lo que dice página 12. Aumentó la tasa de mortalidad infantil y neonatal. Esto es lo que tienen que cuidar. Mortalidad infantil nuevamente en la Argentina. Esta placa es alarmante. La mortalidad infantil y neonatal, datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2023, 8 cada 1000 habitantes. Eso es alto. Piense que Cuba tiene 4 cada 1000 habitantes. En 2024, 8,5. Está en aumento. Es para preocuparnos, como dice Alicia Stolkinar, investigadora de la UBA. No, cuando yo digo responsabilidad social, es que el Estado es parte de la sociedad. Entonces, vehiculiza la responsabilidad social. O sea, si la sociedad demanda los cuidados de salud, si la sociedad no quiere que aumente la mortalidad infantil, que en las familias haya la historia de un hijo muerto, que marca además la historia de una familia, etcétera, etcétera, entonces, bueno, hay algo ahí, hay como una lucha, podría decir, en la sociedad para que la sociedad acepte como natural muertes que podrían ser evitables. Pero si ni siquiera las cardiopatías congénitas atienden como es debido. Mire, Lucía Waxman, presidenta de la ONG Cardiocongénitas Argentinas, dice que Milei desmanteló, esto es verdad, el programa de cardiopatía congénita. ¿Usted se acuerda cuando Milei además estuvo en contra? Fue el único que votó en contra. Esa persona es la que votaron millones en la Argentina. Algo no nos funciona bien. Cuando asumió Javier Milei como presidente, la lista de espera para estos pacientes que debían ser trasladados para operarse, para poder vivir, era de 0. Esto no quiere decir que esos bebés no nacían. 1 de cada 10 nacen con una cardiopatía congénita. El programa funcionaba tan bien que no había espera, porque se informaba sobre este nacimiento y el programa ya se ponía en marcha para que este bebé pudiera operarse y vivir. Hoy por hoy hay lista de espera. ¿Por qué? Por falta de insumos, por falta de infraestructura, por falta de profesionales, de la mano de un recorte a todos los sectores más vulnerables de nuestro país, digamos. Este gobierno debe pensar que actuar sobre la decepción le da resultado, es decir, profundizarla, hacerla más duro, hacer todo más difícil. Me da la impresión de que se corresponde con una especie de política. Si no, tendrían que apartarse de algunos temas. Mire lo que dice Patricia Bullrich respecto al salvaje ataque represivo del que fue víctima Pablo Grillo. Mire lo que dice. Decía quedó desplazado, ¿no? No, yo no lo desplacé, porque además creo que, digamos, todas las pericias que nosotros hicimos y que hicieron las fuerzas dieron que, bueno, fue un tiro bien hecho. Bueno, que un tiro bien hecho puede tener una consecuencia, sí. Bueno, tuvo la mala suerte de rebotar en un caño que estaba, para colmo, todo quemado y le rebotó en la cabeza, pero no, la intención no fue. Digamos, vos tenés que mirar la intención no fue tirarle a alguna persona, porque además ni siquiera lo podía ver. La intención no fue tirarle a matar, digamos. No, por supuesto. Decís, claro. Por supuesto que no. Entonces, ese gendarme,
bueno, si la justicia lo condena, va a condenar a alguien por hacer lo que tiene que hacer, que es custodiar el orden de una sociedad. Así que yo me mantengo en esa posición. La despreocupación. Con el círculo rojo abajo en la pantalla a un gendarme que se acerca hasta un camión al lado de la Policía Federal y dispara, y lo que ves enfrente... El hecho. Con la televisión allí, lo mismo se animan a mentir, no admiten culpas, no tienen un sentido de responsabilidad, ni siquiera quieren ganarse la confianza de la gente siendo honestos. No les funciona la honestidad. Da la sensación de que efectivamente ellos actúan sobre lo peor de las personas, convencen a los peores, a los que son como ellos, porque hay que ser Bullrich, hay que ser Milei, hay que tener un espíritu que se compadezca con ellos para no criticar duramente esto que estamos viendo. Esto fue un ataque indiscriminado en el que termina siendo víctima alguien que estaba trabajando, que quería documentar qué es lo que pasa en la Argentina de hoy. Si me acompaña, le quiero mostrar cómo está Pablo Grillo en estos momentos. Por suerte, como nos cuenta casi diariamente su papá, Fabián, va recuperándose poco a poco, pero están las dificultades latentes. Encuentra algo de vida, encuentra la sonrisa, encuentra la familia, encuentra la esperanza, porque hay una actitud de él de resiliencia muy fuerte. Debe venirle de esa familia que se ha hecho muy querible por todo lo que ha luchado, por todo lo que ha defendido esta historia tan cruel que les tocó afrontar. Lea conmigo lo que dice página 12. El Ejecutivo sigue sin cumplir la ley de emergencia en discapacidad. Esto es perseguir a los chicos, esto es darle un balazo a Pablo Grillo, esto es no tener paz con la gente que más padece, que más sufre. Y lo hacen hasta con el sentimiento de distinción, de que eso está muy bien y que con eso se destacan y construyen una vida pública plausible y aprobable. Francamente, ¿quién puede pensar que es así? Los que son como ellos. Cualquier persona que sepa diferenciarse de este tipo de sensibilidad va a encontrar en ellos lo que son, los culpables, los responsables. Mire lo que padecen personas como Valentina Bassi, una actriz magnífica además, pero que ha tenido que salir a luchar como madres conocidas, Julieta Díaz, Lola Bertés, para ponerse al frente de tantas y tantas madres que luchan porque sus hijos padecen alguna discapacidad. Y esa discapacidad ha sido abandonada en la Argentina. Escuchemos a Valentina. Arruinar, enquilombar, desordenar la vida de las personas con discapacidad y sus cuidadores parecería ser uno de los objetivos que tiene este gobierno. No se encuentran terapeutas, niños y jóvenes pierden su transporte, pierden su escolaridad, ni hablar de lo que necesitan medicación, ni acompañamiento permanente. Nada de esto pasaría si la ley se hubiese puesto en práctica en septiembre, cuando se aprobó 4 veces en el Congreso. El gobierno está en desobediencia judicial, viola la Constitución, la división de poderes, las reglas de la democracia. Y nada pasa, todo parecería estar en una aparente normalidad. Yo creo que si cada gobernador, intendente, legislador, funcionario, periodista no alza su voz en contra, denunciando semejante atropello, es cómplice. La Constitución no permite neutralidad, sobre todo cuando se están avasallando derechos humanos de personas tan vulnerables. Decía, deben ser como ellos, deben tener una sensibilidad acorde con el pronunciamiento, con los discursos, con el léxico de Milei, aquellos que son sus seguidores. Conozcamos a uno de ellos. Tengo mis aportes. Quiero comprar mis aportes. ¿Cuántos años de aporte tenés? No, tengo 12 o 13 años. Lo demás lo quería pagar, pero es imposible. Ahora es imposible. No se puede, porque Milei sacó la moratoria. Sacó la moratoria. O sea que en definitiva terminaste votando en contra de vos mismo, porque si hubiese seguido la moratoria estaría jubilada. Estaría jubilada, pero estamos siempre en la misma. En el Estado benefactor. Claro, solamente. Que te beneficiaba a vos. Que me beneficiaba a vos y a ellos también. Pero a vos te beneficiaba. Pero bueno, todo vuelve. Pero yo te digo, yo soy muy coherente con lo que digo. No se podía sostener tanto. Y ojalá
la gente entienda que no podemos sostener tanta corrupción. Por ejemplo, no podíamos sostener a personas como vos que con 12 años de aporte después se merecían una moratoria. Sí, pagarla, yo no digo que no, pero bueno. Ahora no podés porque la sacó. No, porque yo cumplía en octubre y esto se cerró en marzo. Vamos a trabajar mucho la semana que viene sobre todo lo mal aprendido que hay en la Argentina. Es decir, no son malos entendidos, fue un verdadero plan siniestro, en forma especial, de los medios de comunicación a nombre de todo un sistema sumamente perverso que se quería quedar con la parte económica del país. Lo demás no les importa nada. El que sufre, el que está enfermo, el jubilado, el discapacitado, no les interesa. A ellos son importantes sus ganancias, que son atroces. El año pasado, llenarse de guita mucho más por arriba de lo que correspondería a los muy buenos negocios que ya tienen. Pero para eso tuvieron que informarle a la gente muy mal. Yo le pregunto a quienes creen que las personas pobres tienen muchos hijos y que de esa manera consiguen la asignación universal. ¿Cuántas veces lo escuchó? ¿Tienen hijos para cobrar la asignación? Bueno, le vamos a demostrar que eso es una falsedad, muy ofensiva además, muy cruel, pero que ha dañado también el concepto de la política, de lo que hay detrás de la política, como en esta persona. Esta persona no tiene idea real, concreta de lo que ha sucedido, porque lo tiene todo al revés. Vamos a empezar con algo que dijo Dolina, con esa sabiduría que tiene Alejandro para hablar de ciertos temas, a los que dicen que los pobres tienen hijos para tener planes sociales. Que piensa, que cree que una joven se dedica a tener hijos para cobrar subsidios. Realmente un tema crítico son los planes sociales, sin duda. ¿Es vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes? No tengo la menor duda de eso. Esos tipos quizá existieron siempre, pero hasta no hace tanto, un miserable como esos tenía vergüenza de decirlo. Uno dice, no, seguro que no hay nadie que piensa así. Yo creo firmemente en esto, pero no lo voy a decir, pues no, queda feo. Sí, sí. Y ahora no. Vos podés armar un programa, por ejemplo, el programa No me gustan los negros, y por ahí hay gente que encuentra que eso es atractivo, glamoroso, y que se descubre a sí mismo como un odiador de negros, y ahora está contento porque se siente acompañado. Los voy a invitar a que vean esta placa. Préstenle atención. Distribución de los titulares de AUH según cantidad de hijos a cargo. El 53% de quienes reciben la AUH tienen un hijo. Estos son cifras de septiembre del 2023, de ANSES, para que no tengamos ninguna duda. Septiembre de 2023, no puede haber cambiado prácticamente nada para ahora. 53% un hijo, el 28% dos hijos, el 13% tres hijos, el 0,4% tiene 4 hijos, el 0,1% 5 hijos, el 0,1% 6 hijos. Quiere decir que estamos en el 94% de menos de 3 hijos. Y la mitad de quienes reciben la AUH, más de la mitad, el 53%, tienen solamente un hijo. ¿Usted se da cuenta cómo nos han mentido? ¿Y para qué nos mentían? Para poder ahora celebrar como ellos, gozar de una locura económica que solamente les atañe a ellos, porque son los únicos ganadores. Mire el festejo de Clarín en medio del furor de las compras online en el exterior. Mire lo que es. Mercado Libre termina denunciando a Temu porque el gigante chino, bueno, va a ir a la justicia porque el gigante chino tiene demasiada presencia. Tampoco a los grandes les gusta la importación tan pero tan libre. Esto es parte de la realidad que se vive en la Argentina. Los grandes se pelean por más plata. Mire si Mercado Libre tiene necesidades de andar en semejante juicio, pero no quiere que le tomen una sola parte del negocio. De alguna manera tiene razón, la misma que tiene una pyme, pero las pymes la cuidan mal. En cambio, a los que tienen tanto pero tanto dinero le dan subvenciones, esa es la palabra, por cientos de millones de dólares cada año.
Y aparecen personas que ahora comprenden el error político que les llevaron a cometer, porque les contaron todo mal, todo al revés, nos han contado una historia, nos han hecho un relato que es un desastre. Ya no es un desatino porque lo hacían con intención. No se trata de una apreciación equivocada, no. Era la manera de horadar la confianza en la política, en el sector político progresista. Para eso lo hacían. Ahí está Benito Fernández, que es muy conocido como empresario textil, diciendo esto. A mí que desde el gobierno, digamos, esto no tiene que ver con la política, porque de hecho yo salgo a hablar ahora, no por, de hecho a Milei yo lo voté y yo quiero que le vaya bien, yo me fundí el año pasado, pero digamos, salgo a hablar por mi industria, porque yo ya no tengo más el pretaporté, que es, entonces salgo a hablar más tranquilo y a decir qué me pasa con el sector de la industria que no se la toma en serio y no se valora a toda la gente que está trabajando. La verdad que la mano de obra que se utiliza es enorme, entonces me da lástima que se destruya de esta manera y yo no, a ver, vuelvo, me gusta que haya competencia, pero como entraron algunas marcas como Victoria's Secret al shopping, donde ves que es más caro que en cualquier lugar del mundo. Es el manejo que hacen de la economía lo que ha pervertido todo. Y profesional, cuenta del lado Patti, ¿qué es lo que ha causado una problemática que por supuesto termina con cientos de trabajadores en la calle? En la carne. El frigorífico creador de la hamburguesa Patti al borde del colapso. Frigorífico Pico debe más de 30.000 millones. Suspendió a 450 empleados y redujo su producción a mínimos históricos. Redujo su producción de 600 a solo 50 vacunos por día, golpeado por la caída del consumo interno y desplome de las exportaciones, sobre todo a China. Acumula más de 30.000 millones de pesos en deudas, con cheques rechazados y pagos atrasados a productores. Los gremios advierten que la crisis se replica en otros frigoríficos del país. La situación pone en riesgo a cientos de familias y refleja el duro momento que vive la industria de la carne en la Argentina. Bueno, esto es lo que pasa con esta manera de neoliberal de llevar al país hacia un verdadero desastre, cerrando empresas, perdiendo trabajos. Dice Kicillof que Milei parece celebrar cada vez que se pierde un trabajo. Usted recordará una imagen, un reportaje a Milei, en el cual Milei decía casi con satisfacción, el que no pueda va a tener que cerrar. Y ponía una cara de goce. ¿Será eso lo que pasa, como señala aquí Kicillof? Que son tiempos complicados y que lo que tienen que hacer es defender el trabajo de su país. Lo que tienen que hacer es defender la industria de su país. Lo que tienen que hacer es defender la producción nacional. Y se entiende desde Europa hasta Asia, pasando por Estados Unidos. El único país que no lo entiende y que parece celebrar cada vez que se cierra una empresa, cada vez que se pierde un puesto de trabajo, ya han sido 270.000 puestos de trabajo. Es, la verdad, una hecatombe. Vean ustedes ahora lo que es el número de empresas cerradas. Esta placa la hemos compartido con ustedes más de una vez. Hay que verla. 21.046 empresas cerradas hasta hace algunos meses. 272.000 trabajos perdidos hasta hace muchas semanas. El informe de Cristina Libre, un portal, habla de los despidos en cada región de la República Argentina. No quiere que veas. Estas son las cifras que demuestran por qué su modelo va camino al fracaso. Desde que comenzó su gobierno, en la provincia de Buenos Aires se destruyeron 90.000 empleos. En Santa Fe sucedió lo mismo con cerca de 14.000 trabajadores y en Córdoba la caída de puestos formales superó los 13.000. La única provincia que generó empleo fue Neuquén, gracias a Vaca Muerta, pero fueron solo 7.000. El saldo es claramente negativo y expone los límites de su plan económico, que se basa únicamente en minería, agro, petróleo y finanzas, y pulveriza al sector industrial, la construcción y el comercio, que son los que mayor mano de obra demandan. Esto no es un error del modelo, es su objetivo. Un país donde sobra el 70% de los argentinos y donde los datos molestan. Hay que frenarlo.
ratito vamos a restablecer la conexión con Víctor Hugo Morales. Estas son cosas técnicas que pasan en la televisión en vivo. Así que no toque botón, quédese aquí en Argentina 12 que ya llega Víctor Hugo. Y ya restablecimos conexión con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, buenas tardes. Buenas tardes, Azul, y muchas gracias por estar allí acompañándonos. Iba a decir que después nos vienen, tras lo que hemos mostrado de la situación caótica que en economía se vive, con empresas que cierran, con trabajadores que pierden su puesto de trabajo, que nos vienen con el cuento del riesgo país. La mafia de Clarín titulaba con gran entusiasmo, creo que ayer, que habían bajado a 594 puntos. De todas maneras, por encima el riesgo país de lo que era en 2015, cuando el país era el estado de bienestar. Ahora, en medio de esta malaria, de esta decepción profunda de millones y millones de personas, nos hablan del riesgo país que baja. Sí, baja, porque en el mundo tienen la certeza de que Milei es capaz de despojar de todo a los argentinos por tal de cumplir con las deudas que ellos han contraído. Un hombre que aumentó la deuda, nada más que en este periodo de 2 años, 75.000 millones de dólares. Y entonces buscan los indicadores que parecen darle tranquilidad al país. No, no hay tranquilidad cuando la situación es esta. No obstante, ellos trabajan en la batalla cultural y lo hacen bien. Les ha ido fenómeno en ese sentido. Mire cuán engañados tenemos a tantas personas que de vez en cuando presentamos en nuestro programa. Motor Económico habla de la mentira del riesgo país. ¿Cómo puede ser que baje el riesgo país, siendo que Argentina tiene tanta deuda y cada vez más deuda? ¿Quién mide el riesgo país? Lo mide, entre otros, el Citi Morgan. Lo mide una consultora internacional. Está ligada directamente a los mercados financieros. No tiene ningún tipo de ligazón ni con los procesos industriales, ni con los niveles de pobreza de un país, ni con los niveles de conflictividad. La medición que hacen tiene que ver con el nivel de ganancias o con el nivel de funcionamiento de los mercados financieros. Por eso baja el riesgo país y vos fíjate que subieron las acciones argentinas en un montón de lugares. La placa los desmiente enfáticamente. Las reservas que acumula el gobierno contra la meta que le puso al Fondo Monetario Internacional marca un fracaso, aunque después viene el fondo y como le conviene a este tipo de gobierno, porque es a través del cual roba y se queda con todos los negocios, aún así veamos la verdad. Variación acumulada de reservas internacionales, dice el CEPA, desde diciembre de 2024, menos 14.800 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional pedía 13.000 millones a favor, un poquito más de 13.000 millones. Están 14.000 abajo y les pedían 13.000 millones. Esa es la indiscutible realidad. Acompáñeme con la lectura de este título del diario La Nación. Despidos, La Nación despidos. Estalló un conflicto en el frigorífico HB que pasará a manos de inversores chinos. Ámbito financiero, crisis en farmacias del doctor Ahorro, cierres, despidos y una posible salida del país. Se va el doctor Ahorro, no juntó lo suficiente. 11 noticias. Tensión en Acindar. La UAM denunció que la empresa rompió el acuerdo y reactivó los despidos. La Capital, Lácteos Verónica, ve cómo se profundiza la crisis y no hay respuesta para los trabajadores. Veámoslos a ellos, enfrentándose a Alejandro Espiñeira, que es uno de los dueños de Lácteos Verónica. Hace 7 años que los vení mintiendo, ¿cómo que no? Sí. Que iba a traer leche, que iba a reactivar. Es una situación complicada, ya lo sabemos todos. No, más que complicado. Tratando de salir. Está en una situación complicada. Más que complicada. ¿Qué vaciaste la fábrica? Sí, que vaciamiento, sí. Hay vaciamiento en la fábrica. No hay nada adentro. Está reestructurando todo el campo, está reestructurando todo el campo. Ya, no tenés plata. Estamos tratando de solucionar el problema. ¿Cómo lo están tratando? Estamos viendo. ¿Cómo se soluciona una reunión con el ministro de Producción de Santa Fe. Pero qué golazo, ya. No, de verdad. Eso ya. Es una reunión con el ministro de Santa Fe. Y nosotros también lo juntamos con el ministro. ¿Y vos te pensás que Santa Fe te va a dar plata? Bueno, estamos buscando la solución para reactivar todo. Lo que nosotros queremos es sostener la fuente de trabajo y no se nota, loco. También hay que enfrentar el drama de cómo piensan, de cómo hacen las cosas, porque no dan una en el clavo. Mire lo que pasa con el sable corvo de San Martín. ¿Qué es lo que ha ordenado Milei?
Diagonales cuenta que Milei ordenó quitar el sable Corvo de San Martín del museo, que lo exhibía gratis. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner decidió mudar la emblemática espada del Regimiento de Granaderos a Caballo al Museo Histórico Nacional para que el público pudiera verlo. Ahora vuelve a Palermo. Mire, así restituía, vamos a ver las imágenes, Cristina Fernández de Kirchner, hace 11 años, el sable Corvo al Museo Histórico Nacional. Era un paso que se correspondía en acuerdo con todos los conocedores de la historia. Ahora lo vamos a escuchar a Felipe Piña. Cintia Ottaviano, destacadísima colega de la 530, cuenta qué es lo que Milei quiere hacer. ¿Leíste los diarios hoy? Ahí dice que Milei le quiere devolver el sable Corvo de San Martín, con el que liberó toda América a los granaderos. Mentira. Para devolvérselo primero se lo tendrían que haber sacado. Y la historia es exactamente al revés. San Martín, después de haber vuelto obligado, no duda y se lo da a Rosas. Ese sable, símbolo de la libertad y de la soberanía. Qué contradicción, ¿no? La que Milei entrega todos los días. Y sí, ya sé que no saca cosas todos los días, pero ojo, porque para venir por lo que tenemos, primero vienen por lo que somos. Hay una cosa más. Es mentira que el sable estuvo en la batalla de San Lorenzo. Sí, hay algo tan insólito que pueden decir exactamente cualquier cosa. Hablamos a la mañana en Radio 750 con Felipe Piña para ponerle una rúbrica a una discusión que no debió ni siquiera empezar y que la estableció quien preside la República. La nación de Rosas es muy clara, de Manuelita Rosas, que la heredera de Rosas, a quien San Martín le había legado el sable en 1897, cuando se lo pide Carranza, que estaba fundando el Museo Histórico Nacional. Es clarísima, la donación tiene por objeto que el sable sea exhibido en el museo. Lo que pasa es que él estuvo en el Museo Histórico Nacional hasta 1963, donde un comando de la JP lo robó para exigir una serie de cosas, después fue devuelto, y después hubo otro robo en el 65, entonces Onganía decidió mandarlo al Regimiento de Granaderos para que esté en custodia ahí. Y después en 2015 fue devuelto al Museo Histórico Nacional, donde tiene que estar, porque hay una sala de los sables y corresponde que esté ahí, digamos, ¿no? La ventaja de hablar con los que saben, nunca se le ocurre a Milei o a sus asesores levantar el teléfono y preguntarle a las personas que pueden ayudarlos a pensar, a tomar alguna de las decisiones. ¿O será que les encanta distraernos en este tipo de discusiones? ¿Qué hacemos nosotros con lo que pasa en el país hablando del sable Corvo de San Martín? Porque a Milei se le ocurre sacarlo del lugar donde todos acordaron, los que saben, los que entienden la historia, que tenía que estar en el lugar donde lo pusieron en el año 2015. Peroncho, con humor, se ríe de esto y nos invita a que lo hagamos también. Tenemos de presidente una versión necia y grasa de María Antonieta. Pastelitos, pelucas y fiestas mientras el pueblo se muere de hambre. Milei hace de la frivolidad de clase una política de Estado. El presidente es insensible al dolor social, al hambre de los jubilados, a los incendios en la Patagonia. Su frivolidad bananera funciona como una membrana impermeable al sufrimiento del país que gobierna. Es la bananalidad del mal. El país se desangra. Los incendios forestales están devastando Chubut. La pobreza supera el 52%. El desempleo sube al 8%. Miles de empresas cierran todos los días. Somos el país más endeudado del mundo. El peso se derrumba y hay cortes masivos de luz por todos lados. Y la respuesta de Milei es un tour de la gratitud. Le pedís auxilio y te da las gracias. Se llama tour de la gratitud porque cuando le preguntan por los incendios, Milei responde, bien, gracias. Para que entendamos mejor, aquí tiene un bombero que se cose el pantalón para poder seguir combatiendo el fuego. Desamparado, con salarios, en algunos casos, escuché 150.000 pesos. No puede ser que sean tan hirientes con la dignidad de alguien que se juega la vida como un bombero. Y acto seguido veamos a Milei con la señora Fátima cantando el rock del gato en un teatro de la ciudad de Mar del Plata. El bombero cose el pantalón, Milei canta un rock en un teatro, casi en el mismo momento. Esta es una definición de la Argentina de hoy. ¿Y quién está a cargo de esta historia que lleva a 48 millones de personas casi
a un verdadero desastre, no a los 48, porque hay 7, 8 millones, hay un 20% que lo pasa mejor, mucho mejor que el resto. Pero los demás dependemos de este personaje que está cantando aquí como si cantara bien, como si fuera un artista, porque podría serlo al mismo tiempo, pero no tiene ese valor. No se lo puede considerar, es patético, es un chiste, es una vergüenza, es un despropósito. Bueno, allí está, el bombero que cose su pantalón para ir a pelear contra el fuego, pelear por su vida y por la vida de otros, y Milei que canta desaprensivamente en cualquier sitio, haciendo esas macacadas que no se soportan, que son muy violentas para la mirada de cualquier persona que esté un poco en su sano juicio. Ya sabemos que hay seguidores, y no son pocos, los que están encantados con esto, pero porque son como él, porque harían lo mismo que él, porque procederían igual que Milei. Veamos lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, atinadamente sobre lo que es el sentido circense, que en este caso tiene Milei. No hay pan que haya circo. Sirve para distraer, distracción, que debo decirle cada vez le da menor resultado. Yo no soy el problema de este gobierno. El principal problema que tiene este gobierno son ustedes mismos y sus políticas espantosas. Miren, la historia de la Argentina demuestra que pueden encarcelar gente, pueden meter a todos los opositores, me pueden meter presa. ¿Usted cree que realmente la Argentina va a ser más gobernable? ¿En serio? ¿En serio? Está bien la pregunta. Si ustedes me permiten, hago un alto en el camino para saludar a los amigos de YouTube. En toda la República Argentina, desde donde nos quieran ver, muchos en Uruguay, donde he estado estos días para reaparecer después del programa de mañana, el compendio de toda la semana, y el lunes estar en los estudios ya muy queridos de Argentina 12. Pero también sucede esto que le estoy mencionando, mucha gente que a través de YouTube ve la programación de Argentina 12, no solamente, claro, este programa. Saludamos también a los amigos que en la pantalla de la computadora, cuando ponen página 12, saben que hay una ventanita donde permanentemente está funcionando Argentina 12. O sea que donde van con la computadora están yendo también con Argentina 12 y ahí pueden tenernos en cuenta. Hechos los saludos, vamos a hablar un poco de ese mundo que está unido justamente a través de YouTube. Vamos a hablar de Trump, de ICE, de la crueldad, de los asesinatos. Empezamos con esta nota del diario El País de España. El fin del mundo más cerca que nunca. Los científicos atómicos sitúan el reloj del apocalipsis a solo 85 segundos de la medianoche. Es decir, nos estamos acercando a un límite en el que la locura del mundo parece involucrarnos en una guerra definitiva para que desaparezcamos. La humanidad se acerca al abismo, empujada principalmente por la deriva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto está diciendo el diario El País. El líder del negacionismo, del cambio climático, promotor de energías nucleares caducas o derivadas del petróleo y detonador de nuevos conflictos, como la intervención militar en Venezuela y las amenazas a Groenlandia e Irán. Con este reparto sobre el escenario mundial, los responsables del boletín de científicos atómicos, que ajustan cada año el simbólico reloj del apocalipsis, han situado este año el fin del mundo a solo 85 segundos, 4 menos que el pasado año y más cerca que nunca del último instante del día. Bueno, ¿por qué todo esto? Por la locura especialmente de un hombre llamado Donald Trump. Willing to pay for Greenland? Well, I'm not going to have to pay anything. We're going to have total access to Greenland. We're going to have all military access that we want. We're going to be able to put what we need on Greenland because we want it. We're talking about national security and international security. So we're going to not have to pay anything. I have details of it, but essentially it's total access. It's there's no end. There's no time limit. We're not doing a 99 or a 10-year or anything else. Hay que no respetarse a sí mismo para tener simpatía por Trump. No hay otro camino. No hay una forma de justificar. Invito a una persona que dice, no, a mí, ¿sabes? Me gusta Trump. Bueno, siéntese y escriba 4 líneas de por qué le agrada Donald Trump. Me parece que no va a poder llegar a la 4ª línea, que es muy difícil. Por eso también
el humor es un mecanismo de defensa y aparece, lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos en la Argentina, lo hemos traído de España, hoy lo traemos ¿de dónde? De Groenlandia. Yes, Mr. President, you are a true peacemaker because your threats have actually brought Denmark and Greenland closer together than ever. Oh, it's too tight. No, come. Who knew a colony and its colonizer could be friends after all these years of tension? And I'm not a Danish colonist. I'm just an immigrant, right? Take responsibility or ice raise the Greenlanders, Danes have always been kind of toxic. It's like being with someone who lies, cheats, and has zero morals. Milana knows what we are talking about, right? All things considered, there's nothing as unifying as a common enemy. That's how you make peace. ¿Cómo no reírnos de estas personas? Es una forma de preservarnos, de mantener intacto, si fuera posible, nuestra mente, porque estos seres contaminan y para mal. Mire esta Corina Machado. ¿Sabe lo que dice Corina Machado? Le voy a leer antes y ahora la escucha. Este es el único gobierno de Estados Unidos que arriesgó a sus ciudadanos por la libertad de Venezuela. Mataron a 100 de sus compatriotas. ¿Qué es esta mujer? ¿Qué es este personaje? ¿De qué está hecha? No lo entiendo. No lo entiendo además cómo es que hay gente que en el mundo se animó a entregarle el Premio Nobel de la Paz a este verdadero mamarracho que además mintió. Como mintieron todos con respecto a las elecciones en Venezuela. ¿Sabe por qué no las hace Trump? Porque sabe que efectivamente ganaría otra vez el gobierno que está. Corina Machado perdió y como toda la derecha cuando pierde, siempre dice que hubo fraude. Y la derecha que domina el mundo hizo como que le creía. Y ella con esto ha jugado para que Estados Unidos atacara a su país y le matara 100 compatriotas latinoamericanos. Esto es esta mujer. A ver cómo lo dice. Y esto ha sido gracias al apoyo decidido que hemos tenido del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que al final es el único gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela y desde luego por el bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos. Así que es una hora donde yo quiero transmitirle mucha fuerza a los venezolanos y pedirle que en esta hora levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tenemos una tarea que hacer. A contramano del mundo nos sentimos cuando ciertas personas como ella nos resultan despreciables y tantos la aprueban. Porque ella tiene aprobación de una parte, quizás el 40% de los venezolanos esperan que Corina Machado un día sea su presidenta. Pero van a tener que superar, que llegara por lo menos al 51%, no lo consiguen por las divisiones que tienen. ¿Y sabe quiénes resisten mucho a Corina Machado? Los propios integrantes de la derecha. La derecha en Venezuela ha perdido las elecciones en más de una ocasión por estar dividida, porque son sus vanidades. Acá también. Lo que pasa es que en el balotaje después consiguen unirse. Pero en Venezuela ha jugado muy en contra de la derecha la forma de comportarse. Y Corina Machado y aquel Capriles y Guaidó, todos han sido factores de ese fracaso de la derecha en Venezuela. Por eso tienen que recurrir a Estados Unidos, por eso tienen que matar a sus compatriotas para que esta mujer elogie que Estados Unidos puso en riesgo a sus propios ciudadanos. Se fueron sin una mancha, sin nada, absolutamente. Vamos a ver a Trump cuando le preguntan por las elecciones en Venezuela. ¿Cuándo va a haber elecciones en Venezuela? Y mire la respuesta. What point will you pivot in Venezuela to say we should have an election there? I want to see how they do. First of all, they have to, we have to take in a lot of money. We have to get that back. Right now, they're not living well because of what's gone on for years. Really, it's years of socialism and worse. It's really, worse than socialism. But we're going to start drilling very soon. We have the biggest companies in the world. We have them, and they're going to be going in. They're all negotiating right now. And we're representing the nation, and the nation is very thrilled by that because we're really good at this. Es el fascismo en su retorno triunfal. El primer discurso que pusimos al aire hoy en nuestro programa, el de Milei, demuestra que se sienten como ganadores en esta reaparición tan dolorosa para la humanidad. Mire lo que es esta imagen.
Contraponemos niños detenidos por ICE en una escuela y nazis deteniendo gente en la Alemania de Hitler. ¿Cuánto se parece el procedimiento? Es que se parece también lo que piensan. ¿Cuál es la pesadilla del mundo que tienen? Porque en el caso de ellos no se puede hablar de qué sueño tienen. Y ahora veamos a Karen, una maestra del Minnesota, contar cómo los alumnos no van a la escuela, dejan de aprender porque tienen miedo a ser detenidos, aún aquellos que están en la situación más legal. Pues desde hace unas semanas hay muchos estudiantes que ya no vienen a clase por miedo, están en casa porque sus familias prefieren que se queden ahí, aunque casi todos los estudiantes ellos mismos son ciudadanos, nacieron aquí, pero igualmente tienen miedo a ser perseguidos simplemente por ser latinos o de otras minorías como somalíes y Hmong también. En el mes de marzo del año pasado, The Guardian publicó que la Casa Blanca suspendía la financiación de la asistencia jurídica para niños migrantes no acompañados. Vamos a ver una representación. Esta imagen está hecha para que entendamos de qué se trata, el desamparo de esos niños migrantes. Es una representación con actores de cómo un niño comparece ante un juez en una corte de Estados Unidos. El juez le pregunta, ¿usted entiende por qué está aquí? ¿Conoce la ley? ¿Tiene abogado? ¿Quién es su abogado? ¿Y el niño qué va a responder? Es eso, apenas un niño que sufre mucho por la distancia que han establecido entre él y sus padres. Y ahora vea fascismo y justamente enfrentando a italianos que tenían un poco en los tiempos de Mussolini tanto padecimiento con el fascismo. Bueno, en este caso son periodistas de la RAI confrontados por la gente de ICE por los asesinos de Trump. ICE is approaching my vehicle. No, I'm not rolling my window down. I'm not doing anything wrong. I'm not doing anything wrong. I'm just driving around my community. Warning, we're gonna break out your window and extract you from the vehicle. We are press, Italian. This is the only warning. If you keep following us, we're not doing anything wrong. We are press. If you keep following us from this point on, you're on camera right now. We will break your window and we will pull you out of the vehicle. Para comprender ese discurso que pusimos de Milei en el Museo del Holocausto. El New York Times habla del colapso de Trump, un colapso que está en camino. El New York Times lo dice. Estamos en medio de 4 derrumbes, el del orden internacional, el declive de la tranquilidad doméstica, el derrumbe aún mayor del orden democrático con ataques a la independencia y procesamientos infundados contra opositores políticos y, por último, el declive de la mente del presidente Donald Trump, el declive de la mente del presidente Donald Trump. El New York Times, en su nota editorial más importante, la historia no registra muchos casos en los que un líder enloquecido por el poder que se precipita hacia la tiranía, recupere de repente la cordura y se vuelva más moderado. Eso no va a suceder, dice el New York Times. Este hombre no va a cambiar, al contrario, el curso normal de la enfermedad, dice el New York Times, es hacia el deterioro y el libertinaje cada vez más acelerados. Vamos a terminar el programa, como siempre, con algo que entibia el alma. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los más grandes artistas de la historia de la Argentina, mi amado Roberto Goyeneche. Lo voy a recordar en una nota que hice muchos años atrás, cuando conducía el programa El Espejo. Bienvenido, polaco Goyeneche. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Esta es la línea 19. ¿Cuánto tiempo fuiste chofer? Bueno, mucho tiempo, pero vos sabés qué satisfacción esta, ves una emoción tremenda volver a subirme arriba de uno de estos bichos, que son más grandes, ¿sabes? Lo que habrás sufrido acá arriba. No, fíjate que no, porque siempre lo traté con cariño y es una responsabilidad muy grande. ¿Goyeneche es tu cantor de tango preferido? Sí. ¿Por qué?
porque dice de una manera que a mí me permite entender muy bien las imágenes que toda poesía lleva. Un programa que se llamaba el polaco Gardel durante muchos años. Mucho amor por este hombre, al que tuve la suerte además de conocer y de tratar. Momento de decir gracias, pero muchas, por todo el trabajo de estos días, por toda la entrega, por el profesionalismo. Juan Manuel Frías, Darío Abelleira, Nicolás Ona, a todos ustedes siento que les debo mucho. Por supuesto, junto con la audiencia componen un factor de mucha felicidad para quien les habla. Gianluca Ona, Ariel Sarraute, ¿qué tal flaco? Cecilia Lafuente, Adrián Catarrazo, gracias Adrián, hoy no está Lucas, Ricky Guzmán, Eli Mohamed. Muchas gracias a todos y a todas. Y ahora quedan con la señora periodista Analía Argento. Volvemos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.